Pues nada, es un privilegio, tengo 4 años sin predicar la palabra y sean benevolentes conmigo, por favor, llenos de amor. Y bueno, voy a apagar esto un momentico para que se vean mejor. Sí. ¿Alguno sabe lo que es esto? Ahora sí. ¿Alguno sabe lo que es esto? Bueno, hormigas son. Bueno, esto que está aquí, ya lo puedes quitar porque tampoco ver bichos ahí agrada mucho. Esto, según científicos, es llamado el espiral de la muerte. Qué nombre, ¿no? Espiral de la muerte. Las hormigas realizan, y voy a leer un extracto aquí de una revista científica, ¿no? Dice que las hormigas realizan estos rituales mortuorios más asombrosos de la naturaleza. Miles y miles... Ay, con razón me faltaba algo aquí. Ahora sí. Miles y miles de individuos se siguen unos a otros guiados por el olor, por las feromonas, formando una espiral masiva hasta que mueren exhaustas de tanto caminar, porque el círculo nunca cesa, o por aplastamiento. O sea, mueren por agotamiento o por aplastamiento. Su peculiar danza, esta de la muerte, fue descrita por primera vez por el científico estadounidense Charles Williams, quien en 1921 observó esta espiral que se extendía por 365 metros de longitud y en el que los insectos tardaban 2 horas en dar la vuelta entera. Según Williams, esta espiral duró más de 2 días y el número de cadáveres aumentaba rápidamente. Pero uno de los trabajadores locales rompió el círculo, ¿verdad?, que hacían las hormigas, y las hormigas pudieron salvar sus vidas. Yo espero que a día de hoy, porque como decía la canción, he decidido seguir a Cristo, muchas veces, o siempre, el ser humano quiere seguir a otro hombre. Siempre quiere tener un ejemplo a quien seguir, ya sea un prócer, ya sea un artista. Vemos con esto de lo del YouTube, de TikToker, la publicidad que nos incita a seguir a personas. Tenemos a los artistas como ídolos, como dioses algunos. Entonces, tenemos que tener cuidado a día de hoy a quién seguimos, porque como las hormigas que son ciegas, cuando la hormiga va adelante, la hormiga exploradora va dejando la feromona y va explorando buscando comida, y cuando a veces pasa por su mismo aroma, empieza a dar círculos y círculos, y una vez que empieza las feromonas a hacerse más intensas, se empiezan a sumar hormigas y son, como dice la palabra, un ciego guiando a otro ciego y muere. En nuestras vidas muchas veces entramos en círculos parecidos a las hormigas estas, porque queremos, repito, seguir a los hombres. Es tendencia humana, en todas las civilizaciones y en todos los tiempos queremos seguir a los hombres. Muchas veces tenemos círculos en nuestra vida de adicciones, de actitudes, de lugares, de compañías que al final nos llevan a muerte. Y de pronto usted dirá, uy, qué exagerado. No, de pronto no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y no ser como esas hormigas ciegas y poner nuestros ojos en que realmente nos puede guiar hacia la salvación y no a muerte, sino en Cristo, ¿no? Amén. Entonces tenga cuidado el día de hoy de quién, o hágase esta pregunta: ¿a quién estoy siguiendo hoy? ¿A quién estoy siguiendo hoy? ¿Al político de turno? ¿Al artista de turno? ¿Al pastor? Yo sé que cada uno aquí tiene virtudes, talentos, pero también tiene cosas que yo no desearía tener. Yo desearía ser como Ricardo en muchas cosas, pero en otras tantas no. Y yo sé que yo tengo también virtudes, pero tengo cantidad enorme de defectos. Si no, pregúntale a mi esposa. Ella no dice nada. Perfecto, para ti. Entonces vemos que en esta ilustración, como esas hormigas que son ciegas, entran en ese círculo de muerte. Yo espero de verdad que a día de hoy usted rompa con cualquier círculo de muerte que tenga en su vida. Y le digo, no muerte física, pero sí muerte espiritual. Que el Señor pueda romper, y por medio de su Espíritu Santo pueda usted hoy rechazar y romper ese círculo que lo está llevando a la muerte espiritual. En Lucas capítulo 6, yo voy a nombrar una serie de versículos y sería bueno que tome nota. Me gusta mucho Ricardo, que siempre está tomando nota de los versículos, porque no va a dar tiempo de buscarlos todos, porque voy a hablar de la parte humana de Jesucristo.
Porque como el ser humano tiene tendencia a seguir al hombre, el mejor hombre que usted puede seguir el día de hoy es a Jesucristo. Y se lo voy a presentar como Jesucristo hombre. Entonces quiero que tenga esa visión, porque muchas veces, o casi todos los domingos, escuchamos prodigios y señales del Señor Jesucristo. Sí, es bueno escuchar eso. Nos hace ver cuán grande y poderoso fue nuestro Señor, pero también fue hombre, y la importancia de que haya venido a la tierra como hombre, para el perdón y salvación nuestra. Amén. Entonces, en Lucas capítulo 6, el Señor le habla a sus apóstoles sobre las... Voy a hablar en general del Lucas capítulo 6, pero después voy a puntualizar ciertas cositas. Le está hablando primero unas bienaventuranzas, después sobre el amor a los enemigos, después sobre el juzgar a los demás, pero después de eso le dice una interesante parábola que creo que va en conjunto con esto, porque es una afirmación en forma de pregunta. Y el Señor le decía a los discípulos en Lucas capítulo 6, versículos 39 y 40. Les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y hace otra pregunta. ¿No caerán ambos al hoyo o en el hoyo? Y son dos preguntas que tienen respuestas obvias. Por supuesto que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y es lo que pasa a día de hoy, que seguimos personas que realmente no llevan a una bendición en nuestras vidas. No son. Le vuelvo y le invito, como decía la canción al principio, decida hoy seguir a Cristo. Y da la siguiente pregunta. ¿No caerán ambos en el hoyo? Es obvio. Si un ciego y usted está siendo guiado por una persona que no le lleva a salvación, pues va a llegar a muerte. Y como les decía antes, no muerte física, pero sí espiritual. En Hechos, capítulo 11, versículo 26, se les llamó por primera vez, muchos se saben este versículo, ¿verdad? Y se congregaron allí todo el año. Hechos, capítulo 11, versículo 26, repito. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y es interesante este punto porque ellos no se decían ser cristianos. Ellos no llegaban, hola, somos nosotros, el grupo de cristianos evangélicos de la iglesia de Alcalá. No, ellos no decían eso. La gente los veía por su actitud, por dos puntos, se congregaban primero y segundo, se discipulaban. Entonces tenían actitudes que la gente podía agarrar y decir, wow. Y esto, la palabra discipular viene de enseñanza, recibir enseñanza. Entonces, ¿de quién repiten o hacen esas enseñanzas? De Jesucristo. Entonces son cristianos porque siguen a Cristo. Entonces tenían esas dos actitudes. Primero, se congregaban y segundo, se discipulaban. En Juan, hablé de Lucas antes, pero ahora voy a Juan capítulo 6 y les voy a mostrar que tampoco era fácil seguir a Jesucristo, porque Jesucristo estaba dando unas afirmaciones un poco fuertes para la época. Él se estaba diciendo en Juan capítulo 6, versículos del 25 al 59. Él está hablando sobre sí mismo, resumiendo todo, como el pan de vida. Él se está presentando como el pan de vida. Cuando llegamos a Juan, un versículo más adelante, Juan 6:60, los que le estaban escuchando, sus discípulos y otros discípulos, están hablando de un grupo de discípulos que no todos eran los 12, eran más de los 12 que estaban ahí. Ellos respondieron y dijeron, uy, qué dura es esta palabra, difícil de creer es. Y muchos se alejaron y no les siguieron. Espero que usted a día de hoy decida seguir a Cristo. ¿Ven? Entonces en Juan, más adelante, Juan 6:66, algunos se volvieron y no le seguían. En Juan 3 versículos más adelante, Juan 6:69, ellos, los discípulos que quedaron, los 12, cuando el Señor les pregunta, ¿y ustedes también se van a ir? Entonces les responden ellos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Salvador. Ellos creyeron en la deidad, en Jesucristo como Hijo de Dios. Amén. Con el poder que conlleva eso, con el poder de salvación. Ellos creyeron, pero creyeron también por la deidad, por el carácter divino. La deidad es el carácter divino de Cristo, o sea, su parte como 100% Dios. Jesucristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Amén. Entonces, hoy quiero hablar de ese 100%, el 100% hombre. De eso quiero hablarles hoy. Eso, según algunos teólogos, lo llaman como la unión hipostática. La hipostática quiere decir que algo
se convierte en otra cosa, pero sigue siendo esto. En el carácter bíblico quiere decir, o se le asume esa capacidad a Jesucristo, que Jesucristo, siendo Dios aquí en los cielos, bajó y encarnó en forma humana, pero seguía siendo Jesucristo hombre, pero no dejó de tener su carácter infinito y todopoderoso en los cielos. Entonces, era también a la vez Dios Padre, pero seguía siendo aquí Dios Jesucristo 100% humano. Entonces, de eso hablamos del carácter hipostático de Jesucristo, pero la parte que les voy a hablar es de la parte humana. Perdón. En primera, y eso es importante, porque usted me puede decir, wow, pero ¿de qué me sirve a mí saber que... A mí me importa saber lo que hizo Jesucristo, su obra redentora en nosotros. Pero usted tiene que entender que es importante creer que Cristo vino en forma humana. Y le voy a explicar por qué. Primera de Corintios 15, versículos 13 y 14. Y discúlpeme usted si hablo un poco rápido. Lo que pasa es que el tiempo es corto y tengo 4 años sin predicar. Entonces tengo muchas cosas que decir. Entonces... bueno, aquí vamos. Porque si no hay... Primera de Corintios 15, versículos 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces fue necesario que Cristo, hombre, porque si no es hombre no podía morir. Porque Dios es eterno. Nadie lo creó ni nadie lo va a desaparecer. Dios es siempre eterno. Dios Padre. Pero Jesucristo vino como hombre para poder morir y resucitar con poder para el perdón y salvación nuestra. Amén. Amén. Entonces Jesucristo tuvo unas características humanas que bien las puede tener usted, yo o cualquiera de la calle. Que podemos decir, bueno, Jesucristo, por ejemplo, le voy a dar 4 o 5 versículos aquí, Mateo 4:2, él tuvo hambre, ¿verdad? No voy a ir más allá de su respuesta a esa situación, sino a la parte humana, a la necesidad de la carne. Él tuvo hambre. Él, en Juan 19:28, él tuvo sed. En Juan 4:6, él se cansó, le dio sueño. En Mateo, aquí 8:24, tenía espíritu humano. En Lucas 23:46 dice que Jesús se entristeció y lloró. Eso es Juan 11:32. Que Jesús se entristeció y lloró al ver a los que él amaba llorando por la muerte de su amigo Lázaro. ¿Se recuerdan? Entonces Jesús llegó y se sintió triste y lloró. El de la calle llora, el cristiano llora, todos lloramos y eso no me hace más o menos santo. Todos tenemos sed, todos tenemos cansancio, todos tenemos hambre y eso no me hace más o menos santo. Pero yo lo que quiero es que usted entienda que el seguir a Jesucristo, no en sus acciones tan humanas, sino en su reacción en cuanto a las tentaciones, es lo que nos va a diferenciar y nos va a hacer llamar realmente cristianos. Amén. Entonces le voy a dar una serie de versículos y vamos a tratar de sacar alguna enseñanza de esos versículos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y yo lo tengo aquí y se lo leo directamente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero, ahí está el pero sin pecado. Amén. El Señor, usted no le puede decir a Dios en su oración diaria y matutina, espero que todos hagan una oración diaria y matutina. No le pueden decir al Señor, Señor, es que tú no has pasado por lo que yo he pasado. Porque Jesucristo pasó por todo el gran gama de tentaciones que pueda pasar un ser humano. Jesucristo las pasó y las pasó sin pecado. Ahí está lo que usted tiene que tomarse el día de hoy. Esa respuesta ante las tentaciones. Yo voy a pasar tentaciones, pero voy a responder ante esas tentaciones sin pecado. Enseñanza esa número 1. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Jesús se humilló y vino en semejanza de hombre. Se los leo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo no sé cuántas veces usted ha pensado, yo lo he pensado, y sobre todo cuando recién estaba convertido a Cristo, pensaba cuántas cosas he dejado de disfrutar por ser cristiano. Yo no voy a tal sitio, o yo no hago tal sitio, o yo no me junto con tal o cual persona. Sí, porque muchas de las amistades que tenían eran como ese círculo de hormigas que al final no me iban a bendecir. Y con esto no quiero decir que usted tiene que envolverse en una burbuja cristiana y solo hablar con cristianos. No, muy al contrario. Yo estoy hablando para su crecimiento espiritual. Usted tiene que crecer, congregarse, crecer en conocimiento para poder ayudar a los demás. Si usted no se fortalece espiritualmente, no se enriquece en conocimiento de la palabra, no crece en amor, no va a crecer como más adelante vamos a leer que crecía el Señor Jesucristo, en estatura y en sabiduría. Si usted no crece en sabiduría de la palabra, y eso no estoy diciendo para darle bibliazos a los demás, no, eso va a hacer crecer su amor por el prójimo. Y cuando crezca su amor por el prójimo, va a crecer también porque es algo recíproco. Ya lo vamos a leer más adelante, que usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, porque eso le va a hacer crecer y va a poder ayudarle a extender la mano al hermano caído, herido, tropezado. Amén. Entonces, si usted quiere, le repito, si usted quiere seguir a un hombre el día de hoy, siga a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Me encanta ese coro. Entonces Jesús es completamente hombre. Él ha experimentado toda la gama de tentaciones humanas. No hay nada que usted esté pasando, que haya pasado o pasará que Jesucristo no lo pasó. Seguimos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Discúlpenme que la pasé. Ok, aquí lo leo, Lucas capítulo 2, versículo 52. Que Jesús tuvo un crecimiento y desarrollo espiritual. Era lo que les comentaba antes. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo no sé hasta cuánto crece un hombre, hasta cuánto es su crecimiento físico. Puede crecer 19, 20, 21 años, no lo sé. Seguramente hasta los 20 o 21. Alguien dijo en la mañana que crecía un hombre hasta los 21. Pero esto me hace pensar en estas dos líneas de la palabra, que Jesucristo, porque aquí lo escribe Lucas directamente, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Si crecía en estatura, eso quiere decir que tenía menos de 21 años. Él buscaba aprender y crecer en sabiduría del Señor, de la palabra, de la ley en ese tiempo, estando joven. ¡Wow! Él empezó desde joven a aprender y eso lo hacía crecer en gracia con Dios y los hombres. No hay nada que una persona admire más de un joven que su sapiencia, su sabiduría. Jóvenes, lean la palabra, sigan a Cristo. En primera de Juan 4, versículo 20, dice el versículo que les cité ahora: si yo digo que amo a Dios y odio a mi hermano, soy mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Usted quiere crecer en gracia delante de Dios y los hombres, crezca en amor por su hermano. Sea susceptible a las necesidades de su hermano, de su prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El más cercano. ¿Cuál es el más cercano? De pronto es su vecino. De pronto es la persona que tienes a tu lado en la cama todas las noches. Sí, el más próximo. No puede ser, hombre. Hombre, eso no, pero el más próximo. Pero sí, es el más cercano, le digo. No, porque, no, ustedes se ríen, pero hay muchas necesidades. Lo que pasa es que pensamos en lo carnal.
Pero hay muchas necesidades. A veces yo quiero de mi esposa, cuando ella llega de trabajar, y yo ahora estoy sin trabajo secular, cuando llega de trabajar a veces yo quiero que ella me escuche y decirle, mi amor, estoy decaído. Sobre todo porque nosotros tenemos lucha, todos tenemos lucha, unos muy grandes y otros muy pequeñas. De pronto mi lucha hoy es que no tengo para la economía de mi hogar, o de pronto la lucha del hermano es su salud, y el más próximo, el prójimo quiere decir el más próximo es mi esposa, y de pronto le digo, mi amor, escúchame, me duele aquí, ora conmigo. Tenemos que ser susceptibles a las necesidades de los demás. Usted quiere crecer en gracia con las personas y delante de Dios ejercite el amor de Dios en la vida, en su vida y para los demás. En 1 de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 dice que el Espíritu de Dios da testimonio que Jesús vino en carne. Es muy importante, lo repito, que entienda que Jesucristo vino en carne. En esto conocer del Espíritu de Dios. Repito, 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vivimos unos tiempos donde la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Vivimos tiempos cuando usted le habla a gente en la calle y le nombra Biblia y dice, ¿qué es eso? ¿Tú todavía usas eso? ¡Qué antiguado! Cristo, ¿de qué me estás hablando? Y prefieren hablar sobre el Día del Orgullo o de cualquier otra cosa que antes de escuchar la palabra Biblia, Cristo, salvación, pecado. Esas palabras son tabú a día de hoy. Y tenemos que saber y reconocer que necesitamos a Cristo. Hay algo que nadie puede negar, de ninguna, incluso siendo ateo. Aquí cogí una cita de un señor que era ateo, o que es ateo, que dice, un famoso ateo, cito textualmente, el famoso ateo Bertrand Russell dijo, es en nuestros corazones, donde está el mal, y es de nuestros corazones de donde se debe extirpar. No hay nadie, viendo las noticias a diario, en cualquier día, usted enciende las noticias y escuche lo terrible que está el mundo. No hay nadie que diga que la humanidad no está rota, que la humanidad no está caída. No hay nadie que diga. Por mucho que lo quieran tapar, solo vean las noticias una hora, para que agarre y diga, pierdo, es que ¿a quién sigo? Decida seguir a Cristo. Tenemos un buen ejemplo, Jesucristo. Jesucristo, Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús tuvo una voluntad propia, al igual que la tiene usted. Jesús tuvo voluntad propia. La diferencia es que Él muchas veces negaba su voluntad. Y vemos ejemplo en Lucas 22, 42, cuando dice él, sabiendo que iba a venir el momento, lo pongo un poquito en contexto, iba a ser crucificado, él le agarra y ora y dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que esa copa representaba ese dolor físico que iba a estar en la cruz. Él sabía humanamente que sus manos iban a ser atravesadas por unos clavos enormes, que iba a sufrir. Y él humanamente decía, wow, Señor, él sabía el dolor que iba a pasar. Sin embargo, él agarra y rechaza ese deseo de no sufrir y dice, Señor, pero no se haga mi voluntad. Se haga tu voluntad, no la mía. Wow, ¿cuántas veces podemos decir nosotros en nuestra vida que hemos decidido romper nuestra voluntad, lo que nos conviene, lo que nos gusta, por decirle, Señor, no, se haga tu voluntad, no la mía? Seguimos hablando de Jesucristo, la humanidad de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 7. El apóstol Pablo escribe sobre Jesucristo hombre. Lo leo, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es interesante que él agarre el nombre y póngalo de este modo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y pone a Jesucristo al igual de nombre, Jesucristo hombre. Y eso tiene su lógica, porque el pecado entró a la humanidad por un hombre, por Adán. Y fue necesario ese segundo Adán, llámese Jesucristo hombre, para la remisión de nuestros pecados, para la salvación. No podemos hablar de la obra humana de Jesucristo sin obviar o desaparecer la salvación, porque la salvación es la obra de Jesucristo, hecha manifiesta en Jesucristo, programada por Dios Padre, pero ejecutada por Jesucristo mismo al morir y resucitar con poder. Es como cualquier artista que usted diga, oye, Velázquez, mira, dejó su obra en el Museo del Prado, o cualquier artista tuvo su obra. Bueno, la obra humana de Jesucristo fue eso, el dar su vida, el humillarse y negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Esa fue la obra de Jesucristo. Vimos como el apóstol Pablo llama a Jesucristo hombre. Ahora vemos como Jesús se llama a sí mismo un hombre. Y quiero que vean la parte humana de esto, ¿no? Vemos en Juan capítulo 8, versículos 39 y 40. Juan 8, 39 y 40. Se lo leo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, Jesús les dijo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Él mismo se dice, hombre que os he hablado la verdad. Él mismo se llama un hombre, pero un hombre que hablaba la verdad. Perdón. Jesús tuvo que luchar y ser obediente para ser salvado de la muerte. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, y esto quiero que lo entienda y lo vea, todos estos versículos con una percepción de tratar de ver a Jesucristo lo más humano. Lo más humano. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo en mayúscula, o sea, él era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vemos que Jesucristo aquí, en sus días, comenzando, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. Si Él era Dios mismo, ¿por qué oraba al Padre? Porque quería mostrar en su estado humano la dependencia y ser ejemplo, ser precursor de nosotros en lo que nosotros tenemos que hacer. Una de las cosas que, porque yo a veces me pregunto, ¿por qué ponen estas cosas humanas de Cristo? O sea, ¿por qué puso? Ponen que tuvo sed, tuvo hambre, tuvo cansancio. ¿Por qué lo ponen? Porque realmente quiere, porque el Señor sabía, el apóstol Pablo sabía que tenemos tendencia a seguir a los hombres. Los hombres les gusta seguir a los hombres. Tenemos tendencia a seguir a los hombres. Siga a Cristo. Decida hoy seguir a Cristo. Amén. Jesús, Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Jesús es llamado nuestro precursor. La palabra precursor en griego es pródromos y significa literalmente uno que corre adelante. Pródromos. Hebreos 6, 19 y 20 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí dice que el velo se rompió, el velo que nos separaba del Padre se rompió. Para entrar un poco en contexto, piense que antes había un sitio donde se expiaban los pecados del pueblo, y ese sitio era el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 secciones. El atrium, que era la entrada, había un primer velo, estaba el lugar santo, había un segundo velo y estaba el lugar santísimo donde estaba el arca y donde nadie podía ingresar. Cuando Jesucristo es crucificado, hubo un temblor y el velo se rasgó, y tenemos ahora acceso por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre. ¿Verdad? Entonces nosotros, si le seguimos, si le amamos, si guardamos sus mandamientos, si somos imitadores de Él, vamos a tener acceso al Padre igualmente. Yo no sé si usted ha pensado en esta forma. Yo a veces soy medio raro, empiezo a escudriñar un poco y empiezo a hacerme teorías extrañas también, ¿no? Y empiezo a leer un poco y yo digo, en cuanto al pecado, wow, si bien Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:23 dice, bueno, pues la paga del pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios es vida en abundancia. Yo digo, ¿cuánto tiempo usted cree que puede estar sin pecar? Yo una vez tuve una discusión con un hermano y hablábamos de eso. No, es que es verdad. ¿Usted cree que puede estar un minuto sin pecar? Vamos a ver, yo creo que sí. Hombre, si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero ¿usted cree que puede estar 10 segundos sin pecar? No creo que usted sea tan pecador. Levante la mano quien cree que puede estar 10 segundos sin pecar. ¿Cuando estoy durmiendo? Sí, puede ser. De verdad que yo creo que Él fue nuestro precursor, porque usted se pone a ver, si Jesucristo fue nuestro precursor, el que corrió la carrera adelante, ¿y qué carrera corrió? La carrera humana, la carrera de la vida, la carrera que usted está corriendo a día de hoy, día a día. Algunos corren una carrera muy larga de más de 100 años y otros unas carreras muy cortas de niños. Pero todos corremos esa carrera que ya corrió Jesucristo como nuestro precursor. Nuestro pródromo. Él ya corrió adelante la carrera humana, la carrera de la vida. Y la corrió, ¿sabe cómo? Sin pecado. Sin pecado. Entonces yo digo, wow, nosotros tenemos que esforzarnos y ser imitadores. Yo no digo que lo alcancemos, como decía el apóstol Pablo. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando escribió eso a los de Filipenses, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, se los leo aquí, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido para Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo de adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que el apóstol Pablo, aparte de ver la meta final, que es esa salvación, que es estar en la presencia de Cristo, yo creo que también pensaba en ser imitador de Cristo. Yo creo que se refería a eso cuando él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo la meta, ciertamente aquello, dejo atrás todo aquello. Digo, wow, ¿cuántas cosas tenemos o hemos dejado o tenemos que dejar atrás? ¿Cuántos círculos de esto, como las hormigas, que estamos encerrados en esos círculos, siguiendo un ciego, guiando a otro ciego, tenemos que romper para saber que tenemos que llegar realmente a esa meta? Si usted llega a ser imitador créanme, si usted llega a ser imitador de Cristo, llega a amar al prójimo como a sí mismo, llega a amar a conocer y amar su palabra, a Cristo, su obra, yo creo que eso le va a llevar a la salvación. Yo sinceramente lo creo. Si usted ama a Cristo con todo su corazón y es imitador de Él, usted va a llegar a la meta. Y eso, fíjese, siguiendo a un hombre. Es interesante. El apóstol Pablo, porque yo creo que cada pensamiento que uno da tiene que tener una base bíblica. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dice, sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces yo no estoy tan perdido cuando pienso que realmente el apóstol Pablo se refería también a eso, en que su meta era
cada día ser imitador de Cristo. Nosotros tenemos lucha diaria, y como lucha diaria tenemos que agarrar y fijarnos en esa carrera que Cristo hizo diaria. Uy, ya estoy pasado de tiempo. Perdónenme. No, estoy en tiempo. Una hora más, venga. No, yo sé que tienen hambre. Pero ser imitadores de Cristo nos va a llevar a ser personas de testimonio, personas para amar al prójimo y personas que vamos a crecer como crecía el Señor Jesucristo, en conocimiento y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Espero que el Señor de verdad nos rompa ese círculo malos que tenemos en nuestra vida, círculos que realmente nos están llevando a muerte. Muerte de pronto no física, pero sí espiritual. De verdad que espero que sea así. Voy a cortar un poquito acá. Bueno, leo aquí el último versículo, que Jesús fue semejante a sus hermanos. Voy a leer Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 18. Yo creo que tienes 10 minutos más. 10 minutos. Ah, no, perfecto, perfecto. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 18. Que ya voy a terminar, no se preocupe. Así que por cuanto los hijos participaron en carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ponga cuidado en estas líneas que siguen. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Recalco, fue necesario Jesucristo, hombre, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. De ahí podemos ver dos enseñanzas, dos puntos claves. Primero, que él se hizo semejante a nosotros para librarnos del pecado. Eso fue el plan de Dios. Y se cumplió en Jesucristo. Jesucristo cumplió todas las profecías mesiánicas, todas y cada una. Y eso ya entraría en el carácter divino y se entraría para la próxima predicación. Pero bueno. Y segundo punto, él fue tentado y sabe todo lo que hemos pasado, lo que estamos pasando y lo que nos va a pasar. Entonces no tenemos a un Salvador que no conoce por lo que somos tentados. Él fue tentado en todo y él salió airoso y sin pecado. Nuestro precursor, he decidido, repítalo, repítalo con convicción, he decidido seguir a Cristo. Amén. Y la Biblia nos dice que debemos, fíjese esto, para terminar, la Biblia nos dice que debemos seguir sus pasos, tal cual. Primera de Pedro, anótelo para que después lo lea y compare y diga, sí, es verdad, sí, ahí lo dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 24. La Biblia nos dice que debemos seguir sus pasos. Lo leo. Pues para esto fuisteis llamados. Qué interesante, ¿no? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien le maldecía no correspondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Entonces vemos 4 o 5 puntos que creo que resume todo lo que deberíamos llevarnos, esos tips que usted se lleva para la semana y que quiere poner en práctica, y espero que sea injertado en su corazón para que lo ponga en práctica y de testimonio durante toda su vida. 5 puntos sencillos. Primero, Jesús no hizo pecado. Ante la tentación, él no hizo pecado. Segundo, no se halló engaño en su boca. Y cada uno se debería pensar y analizarse cada quien, porque yo no los conozco a todos.
por lo menos como Dios los conoce a ustedes. Dios los conoce a ustedes, mire, hasta lo que usted mismo no conoce a usted, Dios sí escudriña sus corazones y sabe las intenciones de su corazón. Dios no puede ser burlado. Entonces escudriñese usted mismo qué puede hacer, qué puede cambiar para ser realmente un seguidor de Jesucristo. Primero, no hizo pecado. Segundo, no se halló engaño en su boca. Tercero, no respondía maldición por maldición. O sea, no devolvía mal por mal. Y esto es interesante porque es muy fácil amar a quien te ama. Es muy fácil amar a la gente con posición, con poder que te puede ayudar. Pero es muy difícil amar a alguien que de pronto no es tan fácil de amar. Porque realmente somos sinceros. Hay gente que es fácil de amar y hay gente que es difícil de amar. Pero nosotros como cristianos no tenemos opción. Su opción es amar. El Señor no le está diciendo a usted, elija, ponlos en una pesa de cuánto puedes amar. No, no, ámalos a todos. Y esa confraternidad que tuvieron ayer fue una gran bendición porque fue un momento de poderse amar y compartir unos a otros. Yo no fui porque tenía visitas en la casa con unas personas inconversas que, si Dios quiere, pronto estarán acá en la iglesia, pero fue una bendición. Sé que fue una bendición y estaba con ustedes de corazón. Y el punto número 5 es que dejaba sus problemas al que juzga sabiamente. Muchas veces usted quiere los problemas solucionarlos en su carne, en sus manos, en sus propias herramientas o en sus propios alcances de su poder o de lo que tenga en la mano. Pero descanse, hay cosas que usted no puede arreglar y solo deje su causa al que justa justamente, que es el Señor. Y para terminar le voy a decir unas cositas, porque a veces pensamos que nuestras situaciones son tan graves, nuestras tormentas tan fuertes, nuestros desiertos tan largos, tan solitarios, que caemos en la tentación de seguir a los demás. Y nos excusamos porque decimos, si todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. O si nadie lo hace, pues yo tampoco lo hago. Y eso me refiero a hacer lo malo, llámese pecado, o hacer lo bueno, que es tenderle la mano amiga a alguien. Muchas veces nos escudamos y decimos, no, es que yo con esta situación, es que nadie lo hace y yo tampoco lo hago. Déjeme decirle que la situación no llevaba o no manipulaba la respuesta del Señor. Y solo le dejo esta frase para que reflexione. Adán pecó en el paraíso y Jesucristo fue fiel en el desierto. ¿A cuál de los dos quiere usted seguir? ¿A Adán o a Jesucristo? Que Dios les bendiga y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu bondad, misericordia. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra, animarnos a ser imitadores, a ser de testimonio. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos fallado, todas las veces que hemos seguido, Señor, ídolos, dioses, hemos endiosado gente, Señor, y situaciones alrededor nuestra. Perdónanos y rompe ese círculo, Señor, que como vimos hoy nos puede llevar a una muerte espiritual. Te damos gracias por tu amor, tu bondad, misericordia y encomendamos a ti esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz y bendecida semana.